¿Cómo están? Bien. Muy bien. Siempre en cada prédica me gusta que usted se salude al que está a su lado con alguna palabrita, con algo así. Esta vez simplemente le va a hacer así. Nada más. Al que está a su lado, dígale así. Y si está su esposa, su marido, le coloca el dedo al marido o a la pareja ahí al lado. Dígale así. Y es precisamente este el tema que quiero compartir hoy y que tiene que ver con una palabra que generalmente es difícil vivirla, es difícil practicarla, y que es el silencio. Y le he titulado a este mensaje precisamente eso, la bendición del silencio. La bendición del silencio. Y quiero dejar un versículo que es como el sello de este mensaje y que sería interesante que este versículo lo pudiéramos aprender de memoria. Es un versículo que nos podrá servir en el desarrollo de nuestras vidas y está en Primera de Pedro, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 19. Es un versículo muy interesante, muy profundo por lo demás. Y voy a la versión Reina Valera, que dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Lo podemos repetir? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Creo que la parte relevante para aprendernos de memoria es todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Trate de no mirar el texto ahora, porque así uno se aprende los versículos de memoria. ¿Y cómo lo diríamos? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Una manera de aprenderse los versículos es dónde está el énfasis que Dios quiere hacer con la palabra ministrando a nuestros corazones. La palabra más importante es pronto para oír. Y donde tenemos que trabajar en nuestras vidas es lo que viene después. Tardo para hablar, tardo para airarse. Y ahí es fácil de aprendérselo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos, iglesia. Vamos a aprender de memoria esto, es muy simple. Otra vez. Todo hombre tardo para hablar, tardo para airarse. Y es interesante porque esto es algo que necesitamos desarrollar en nuestras vidas y ese va a ser el mensaje de hoy, la bendición del silencio. Y quiero partir con 3 silencios maravillosos que aparecen en la Biblia. Hay muchos silencios de Dios, hay silencios de Jesús y que nos dejan un aprendizaje. ¿Cómo aprender en el silencio? Es una bendición. Y muchas veces ni siquiera lo experimentamos en nuestra vida cristiana, porque no hay espacio para el silencio. Y el primero de los pasajes es la historia muy conocida de Jesús y que está en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, y donde podemos extraer la bendición de un silencio de Jesús, muy notable por lo demás. Leo el pasaje. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hay que ver la escena era pública, la exhibición era pública.
una mujer que había tenido una fractura inmoral, donde estaban los que la juzgaban y donde había gente público alrededor de la escena. Y frente a esa realidad se confronta a Jesús, se le confronta frente a un principio de la ley y se le exige una opinión. Y es interesante poder visualizar el ambiente que había. Colóquese usted en aquel lugar. A lo mejor era un espectador, están los fariseos, está la mujer indigna frente a aquel cuadro y está Jesús. Y en aquel bullicio, en aquel ruido, la gente exacerbada frente a ese espectáculo, se le hace una pregunta a Jesús. Y Jesús, interesantemente, no responde. Después responde, pero en esa situación no responde. Por eso me encanta que el primer principio aquí es, pero Jesús. Eso no, cuando la Biblia escribe cosas, no las tira al azar porque están escritas por el Espíritu Santo. Estaban los escribas, los fariseos, estaba la gente, estaba la mujer. Era un alboroto, era un griterío, listo para apedrearla. ¿Tú qué dices? Decían tentándole para poder acusar a aquella mujer. Pero Jesús. Ahí hay algo muy interesante. Menos mal que en medio de aquella situación existía una persona con juicio. El pero extraordinario de Jesús transita por el camino del silencio y no participa de la exhibición pública, ni de la condenación, ni de la gritería, ni de la humillación hacia una persona. Alguien en medio de la polvareda toma un camino racional y no de un juez. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado, nos hemos mandado un condorazo cuando éramos jóvenes? Nadie, yo soy el único, me parece. Levante la mano, sea sincero, pero un condorazo. ¿Cuál es el condoro más grande que te mandaste cuando eras joven? Entre los 18, los 20, los 21. Yo recuerdo hartos. Vuelvo a repetir, ¿cuántos se han equivocado cuando eran jóvenes, entre los 18 y los 22? Yo le quiero contar la historia de una mujer que se equivocó a esa edad. Era un mundo sin internet. Todavía estaba entrando quizás internet en aquella época. Antes de que ella cometiera el error, estaba ingresando el mundo de internet. Hasta antes que ella cometiera el error, el mundo de la exhibición pública era la televisión, la radio, quizás los medios de prensa. El error que comete esta mujer es enamorarse de su jefe. Y su jefe no era nada más ni menos que el presidente de los Estados Unidos, expresidente hoy día, Bill Clinton. Internet es una herramienta para sacar lo peor del ser humano y exhibirlo públicamente, sea cierto o no sea cierto. Ella tuvo la mala suerte de que Internet entró en esa época. Se escribieron las cosas más terribles de ella por un error que ella cometió. Quedó marcada, humillada, de la manera más impresionante por todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Durante 10 años nunca habló de eso. Su madre tuvo que cuidarlo todas las noches durante mucho tiempo a su lado, a ella, su papá también. Tomaron la decisión de que cuando ella se bañaba no se encerrara en el cuarto porque tenían temor a que se suicidara. Y por un error que ella cometió. Fue denostada públicamente en todo el mundo.
cuando ella tenía entre 20 y 21 años. Esa mujer se llama Mónica Lewinsky. Después de 10 años de silencio, siente que ha sido sanada. Hoy no es una mujer vinculante en una iglesia, pero me llamó la atención que da charlas de compasión para ayudar a personas que puedan tomar una decisión trágica por haber sido humilladas. Un norteamericano que también le pasó lo mismo hace poco, un joven, fue también humillado por internet, no tuvo la bendición de que sus padres lo ayudaran y se suicidó. Nosotros no podemos imaginar las consecuencias que tiene humillar a una persona, las consecuencias que tiene condenar a alguien, las consecuencias que puede tener una falta de misericordia y una falta de perdón a aquellos que cometen un error. Jesús, en medio de todo el alboroto, una de las cosas que hace es no hablar. No entro donde los que gritan. Yo no soy parte de ese equipo. No soy parte del equipo de los que se exacerban, ni los que están dispuestos a condenar a otro y a humillar a otro. Yo no pertenezco a ese equipo y guarda silencio. Es un pero extraordinario en el texto. Dice, pero Jesús, había uno, basta que haya uno que no se meta en ese ruido y dé una lección. En todos los ambientes donde nos encontremos, si nosotros no somos el pero, frente al drama humano de dar una lección, nosotros no seremos como Jesús en una misma situación. El otro acto que hace Jesús es mira hacia el suelo. No da la mirada a quienes querían participar de aquel acto de humillación pública. Y la mirada de una persona siempre hacia el suelo es la mirada de la tristeza, es la mirada de la decepción, es la mirada de la reflexión. Queridos, nunca condenar a alguien, ni humillar a alguien, aun cuando sus actos puedan ser sancionables, será un motivo de alegría, siempre será un motivo de tristeza humillar a alguien. Y Jesús no es parte de ese equipo. Jesús guarda silencio en ese escenario. Cuando nosotros no guardamos silencio y somos parte de esa misma humillación, tenemos que reflexionar si estamos haciendo lo correcto o no en lo que Dios quiere en nuestra vida. Otra de las cosas que me llama la atención es que dibujaba, no sé qué habrá dibujado, quizás con la expresión que siempre digo yo, estos tipos no entendieron nada, quizás dijeron, habrá dicho ahí algo así. Pero hay un texto de Juan. Ustedes saben que Juan se le decía el apóstol del amor a Juan. Y ocurre un evento en la historia de Juan que se relata en el libro de Lucas y que me gustaría que ustedes vean el actuar del apóstol del amor. En ese momento era un poco inmaduro este apóstol. Y está en Juan capítulo 9, versículos del 51 al 56. Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas, y aquí está un problema,
Los samaritanos toman una actitud frente a este tema. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Había un conflicto ya con los judíos y con los samaritanos. Ve que viene Jesús y ellos dicen, nosotros creo que no lo vamos a recibir. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, mire qué interesante, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Interesante, ¿eh? Ese es el apóstol Juan inmaduro, el apóstol del amor que habla la Escritura, y Jacobo. Acuérdense la historia que después lo vamos a relatar en el otro silencio más de Elías. Elías en un momento desafía a los profetas de Baal y les dice, ustedes ofrezcan sacrificios, invoquen a su Dios y yo invocaré al mío y veamos cuál es el resultado. Y Dios manda fuego, y hay todo un tema de juicio de Dios sobre los profetas de Baal. Y aquí, ¿quieres que mandemos que descienda fuego como lo hizo Elías y los consumas? Yo reconozco que cuando uno se relaciona con gente, hay gente que a uno lo exaspera. ¿Usted tiene gente que conoce así que lo exaspera? Que se lo he dicho 1000 veces y no cambia. Y una y otra vez. Y no cambia. Gente que a uno lo desespera, gente que con la cual uno ya se impacienta, son torpes, son inmaduros, son inmaduras. Es gente con la cual uno le ha dedicado tiempo una y otra vez y vuelven a las mismas cosas y uno se impacienta y le queda, Señor, y uno anda pensando en este texto. ¿Qué te parece si desde arriba haces algo? Si desde arriba haces algo, si tú quieres, manda tu fuego. Eso es lo que le decían los discípulos. Pero ¿qué le dice Jesús? Entonces, volviéndoles, él les reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Misma palabra para nosotros acá. Ustedes no saben, Dios nos dice en esta mañana, ¿de qué espíritu eres? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Nosotros como iglesia estamos para salvar almas y no para perder almas. La esencia de Dios es sanar a las personas, restaurar a las personas, limpiar a las personas. Nosotros tenemos que estar en el equipo del perdón, en el equipo de la misericordia, en el equipo del silencio en medio de la pelea, en medio de la discordia, en el equipo de la paciencia. Es relevante esto, porque a veces nuestra humanidad piensa otra cosa. La esencia de Jesús es salvar almas, restaurar vidas. ¿Acaso no lo hizo con nosotros? Siendo nosotros indignos frente a Él. Concluyo con este primer aprendizaje del silencio. 3 son los aprendizajes de esta historia. El primero es, no somos jueces. En Proverbio 11:12 dice así, el falto de juicio, escuche bien, el falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Si queremos ser personas juiciosas frente a situaciones de conflicto, donde los demás quieren condenar y humillar, donde los demás quieren sancionar, dice que el falto de juicio desprecia al prójimo. Cualquier prójimo, no solamente el que ves alrededor de tu iglesia, aquel que quizás no merece tu amor, tu paciencia, tu aprecio, dice que el falto de juicio desprecia al prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Eso fue lo que hizo Jesús en el pasaje. Este es un
Y si usted no me lo cree, mira, este es un principio tan universal que es más allá de las Escrituras. Es más allá si seas creyente o no seas creyente. Es un principio universal. Si no fuese así, lo invito a ver Proverbios capítulo 17. Me encantó esta palabra. Yo quedé sorprendido con este pasaje porque no habla en un contexto cristiano. Mire esto. Esto es lo importante del silencio. Y se emplea en todo el ámbito, no solamente en el aspecto relacional de una iglesia, en el ámbito laboral, en el ámbito de las dificultades en el matrimonio, en las relaciones padres con hijos, en las relaciones con el vecino, en las relaciones con un ciudadano, en las relaciones con tu jefe. Aún el necio, mire eso, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Nosotros no somos jueces. La esencia de Dios es salvar almas, no es condenar almas. La esencia de Dios es rescatar vidas perdidas, la misericordia, la compasión. Y el tercer principio, lo acabo de mencionar recién, es la compasión. Cuando en un estadio de visita, que acabamos de perder un partido, era impresionante porque los pastores vinimos a orar mientras ustedes estaban viendo el partido. ¿No? Los pastores y un grupo de hermanos estuvimos orando aquí, pero mientras yo regresaba a Pirque, para mí era muy fácil saber sin ver la internet el resultado. Porque estábamos llegando ya al final del partido. Sin ver la internet, saber cuál era el resultado. Era evidente. ¿Cuál creía que era la respuesta evidente de por qué Chile quedó fuera? El silencio. El silencio. Era la respuesta, perdimos, quedamos fuera. Por eso cuando hay un equipo de visita y están todos tirándole con todo a los jugadores, cuando juega Ronaldo de visita en el estadio del Barcelona, en el Camp Nou, y todos le gritan cualquier cantidad de cosas, y mete el gol Ronaldo y hace así. Como Jesús, poquitas palabras, el que esté libre de pecado, que lance la primera. Vamos a la otra historia. Me voy a Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 9 al 14. Esta es la historia de Elías. Elías en el capítulo 18 había visto la sobrenatural acción del Señor, confronta a los profetas de Baal. Si ustedes creen que su Dios es Baal, hagan un holocausto y clamen y pidan que venga y descienda del cielo fuego de Dios, del Dios que ustedes dicen. Y yo haré lo mismo. Entonces, hicieron el holocausto los profetas de Baal en el capítulo 18, hicieron, gritaron y no pasaba nada, y se burlaba Elías y decía, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está haciendo un trámite, no sé, sigan gritando más fuerte, se burlaba de ellos, no pasó absolutamente nada. Y vino el momento de Elías, y Elías dijo, llenen de agua incluso el holocausto, o sea, y rocíenlo de agua. Y clama delante de Dios y desciende el fuego de Dios como una señal sobrenatural potente. Es el capítulo 18. Finalmente, Elías convoca a los 400 profetas de Baal y mueren todos esos 400 profetas. Se enoja Jezabel, la esposa de un rey, y manda a perseguir para que muera y maten a Elías. Y Elías sale huyendo asustado, habiendo vivido esa experiencia sobrenatural con Dios. Y ahí empieza el capítulo, se deprime Elías porque lo empiezan a perseguir para matarlo. Y ahí está el texto que está en pantalla. Allí pasó la noche en una cueva, ahí refugiado, deprimido, asustado. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó.
Hoy no sé si tú estás desanimado o con depresión, quizás metido en una cueva, asustadísimo, rodeado de temores, inseguridades, situaciones que te están afligiendo, como Elías. Y Dios te está diciendo en esta mañana, ¿qué haces ahí en esa cueva? Elías le responde, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado, muerto de temblor y de miedo. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Es que así nos sentimos en el momento, en una cueva, cuando estamos deprimidos, solos, no encontramos la salida, no sé qué voy a hacer mañana para solucionar el problema que tengo. Y ahí estoy, deprimido. Y el Señor le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Detalle. A los que están deprimidos, y si tu marido está deprimido, lo peor es que lo complazcas. Sal de ahí y anda a la montaña a buscar a Dios. Pégale una patada en el trasero. Sal de ahí, pero no lo dejes en la cama. Consejo a la doctora Cordero, en un programa me dijo eso. Usted jamás deje a un deprimido solo ahí en la casa. Lo que tiene que hacer, pégale una patada en el trasero y que vaya a trabajar. Sal y preséntate a mí en la montaña. Mensaje, si estamos algunos de nosotros pasando este momento de las depresiones, que las depresiones no son exentas al cristiano también. A veces tenemos un concepto religioso que una depresión no puede llegar a la vida de un cristiano. Eso no es así. La depresión pasa en la vida de los hombres, pasó en la vida de un hombre aquí, donde nos queremos simplemente meter en una cueva y que el mundo desaparezca. Situaciones que queremos abstraernos, queremos huir, pero Dios nos dice, sal de ahí y anda a la montaña. ¿A qué? Porque mi presencia va a pasar por ahí. Ahora, yo les quería colocar la siguiente. Usted es Elías, está metido en la cueva, oscuro ahí en la cueva, asustadísimo, y Dios le dice ya, sal de ahí y anda a la montaña porque mi presencia va a pasar por ahí. ¿Cómo cree que Dios se va a manifestar? Conociendo ya cómo Dios obraba en la vida de Elías. Señor, manda un rayo. ¿Cómo cree que Dios se va a presentar? Con algo sobrenatural, uno pensaría. Ahí Dios va a hablar. Bueno, sigue el texto. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Es como un huracán Irma. Y se partieron las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. A veces nosotros esperamos, Señor, un acto sobrenatural, que algo ocurra. Pero el Señor no estaba en el viento. Después hubo un terremoto. Ahí sí que salen todos arrancando. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego. ¡Fua! Casi quedó escandilado con la brillantez del fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después vino, qué interesante, ¿eh? Un suave murmullo. Spurgeon en un libro lo dice, el suave silencio. Traducciones de la otra Biblia dice, silbido apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
Dios habla en el silencio muchas veces más que en el ruido de lo sobrenatural. Para escuchar se requiere una actitud del alma y de la mente a la plena recepción de Dios, sin preconceptos, sin prejuicios. Cuando nosotros vamos preconcebidos delante de Dios, con preconceptos en nuestra propia mente, simplemente lo que hacemos es oír, pero no escuchar lo que Dios nos quiere decir. Porque nuestros preconceptos y nuestras preconcepciones y nuestros prejuicios nos impiden escuchar el dulce y suave voz del Espíritu Santo que nos habla. Yo no sé cuáles son los miedos que tú tienes. Era tal la depresión de Elías que aún deseaba su propia muerte. No sé cuál es la tragedia o la prueba que estás viviendo o tus propios temores y angustias. Sí te puedo decir lo siguiente. Dios no está ausente y se manifiesta con su dulce voz en el escenario menos esperado. El punto que no tenemos agenda. Escuche bien esto. No tenemos agenda para escuchar la voz de Dios. La tenemos demasiado ocupada. Con cosas que son importantes, sí. Con cosas laborales, también. Preocupaciones en la familia, también. Preocupaciones con el dinero, también. Preocupaciones laborales, también. Ocupa tanto en la mente, está tan turbada, que ya no hay espacio para ir a la montaña y esperar que lo que Dios en el silencio nos va a hablar. Este ha sido un año para mí muy singular, donde muchas decisiones tengo que transitar en tomar. Seguramente las de usted también. Pero una de mis preocupaciones es que las decisiones estén alineadas a la voluntad de Dios y no a mi sentido común, ni siquiera a mi experiencia. Y creo que es relevante en eso escuchar a Dios. Y Dios toma sus tiempos y toma sus espacios. No es express, no es un cajero de una red compra. Y estando desde comienzo del año en todo eso, y siempre con esa preocupación, ¿estará esto bien? ¿Estará esto mal? Y no encontrar una respuesta. Y no sé si le pasa a usted eso. Busca una respuesta y no la tiene. No sabe si el camino que está ahí es el correcto, si el de allá es el correcto. No estamos hablando de cosas que son obvias, que están en la Biblia, de principios. Estamos hablando de decisiones en cada ámbito de la vida. Y estando en ese proceso, mi amigo Ricardo Salazar me regala un libro y en la dedicatoria del libro me coloca un pasaje. Y el pasaje me caló. Y yo se lo quiero compartir a usted. Esto de escuchar a Dios. El pasaje dice así: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Isaías capítulo 30, versículo 21. No me quiero equivocar. Y para no equivocarnos, el único aval que tenemos es escuchar la voz de Dios y no la voz de mi mente ni la voz de mi corazón y mis preconcepciones y mis pensamientos. Vamos al otro silencio, ya hablamos de dos, Jesús y la mujer adúltera.
El segundo, Elías. El tercero, otra historia de Jesús. Está en Juan capítulo 18, del versículo del 28 al 38, Jesús frente a Pilato, y hay un diálogo. Hay un diálogo entre Jesús y Pilato, y le hace preguntas Pilato a Jesús. Y le hace tres en particular, pero hay una que no responde, y de esa quiero hablar. Hay una que guarda silencio. Y dice así, la primera pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Se la responde con una contrapregunta. Después le dice, ¿qué has hecho? También la responde. Pero hay una que no responde. Pilato al frente de Jesús le dice, ¿y qué es la verdad? Era tan evidente que la tenía al frente pero no la veía y Jesús guarda silencio. La verdad, mire, escuche esto, la verdad es tan evidente porque está escrita en la palabra, es tan evidente y tan clara que no necesita la expresión de la palabra. La tienes ahí. A veces consultamos a Dios qué tengo que hacer en esto, pero si está escrito está. Dios no va a hablar más de lo que nos ha dicho su palabra. El punto es que como no conocemos la palabra, nos estamos haciendo preguntas y cuestionamientos y está escrito ahí. La verdad es tan evidente y clara que no necesita la expresión de la palabra. Solo el silencio ministrador del Espíritu Santo para que nos revele la palabra. Yo le voy a dar un ejemplo de la prédica más corta en mi vida que me ha tocado escuchar en una asamblea un poquito más grande que esta, de un pastor que se llama Antonio Vigilante, pastor de una comunidad cristiana. Voy a hacer como la representación de la prédica. Está Antonio Vigilante, pasa acá adelante, así como yo dice así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se sienta Antonio Vigilante y espera 2 minutos. Vuelve a pasar Antonio Vigilante, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se sienta Antonio Vigilante y ahí pasaron 5 minutos. La gente se pone nerviosa con el silencio. Vuelve a pasar Antonio Vigilante y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se sienta Antonio Vigilante. Y en esos 5 minutos empieza un quebrantamiento en la iglesia. Natural, dulce. La gente se pide perdón. Se confiesan las ofensas los unos con los otros. Esa es la prédica más corta que yo he escuchado en mi vida. Porque la palabra es evidente. No necesita ser replicada. Ustedes saben que hay un libro, un apóstol que se llama Judas. Son así como feos. Pero sí, hay un Judas bueno. ¿Ah? Tiene un capítulo el libro. Vamos llegando al final ya. Judas. Y me gusta porque además el libro empieza súper fuerte por los falsos doctrinas que hay en la iglesia, los falsos maestros. O sea, es súper duro el libro. Pero al final, en 2 versículos maravillosos, dice lo siguiente. Dice algo, me encanta el libro. Y dice así. Establece 3 clases de personas con las cuales uno se encuentra en la vida, incluso dentro de la iglesia. Particularmente, aquí está hablando la iglesia, a todos nosotros. Dice, tengan compasión de los que dudan. Hay personas que dudan dentro de la iglesia. Mira, yo no sé si soy convertido, no soy convertido.
es que a mí no me queda tan claro si la Biblia es la palabra universal de Dios, y ahí uno tiene que rascarse. ¿Ah? ¿Y tú cuánto tiempo llevas diciendo a la iglesia? No, yo 8 años viniendo para acá. Ay, ay. Y uno se empieza a desesperar. Dice la Biblia, tengan compasión con los que dudan. No dice dale un tipo de persona. En la iglesia están los que dudan. Usted nunca ha dudado de nada. Y a veces se dudan de cosas que a esta altura del partido no debieran uno dudar, pero dudan. ¿Qué hago con esa gente? Ten compasión con esa gente. Luego dice, entonces primero los que dudan. Los que no tienen las cosas muy claras, los de doble ánimo, son inconstantes, son maduros, un día están todos con el Señor y otro día están metidos como Elías en la cueva. No, el Señor para mí es bacán, es lo mejor. Y un día salen con una incredulidad tremenda. Inconstantes, son de doble ánimo. Dudan. ¿Y qué hago con esa gente? Finiquito, ¿no? Tengan compasión. Tengan compasión. Que gana de firmar el finiquito no hay, o sea, lo digo honestamente, digamos. Pero tengan compasión con los que dudan. Después hay otros que están en otra categoría. Mira lo que dice. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Eso ya están en otro, eso se están quemando. Si no se arrepienten, su vida corre peligro. ¿Y qué dice ahí? Sálvenlos, porque todavía están en el fuego, pero mientras no se muera, nosotros somos bomberos. Colócate el trabajo de bombero. Aún el que se está chamuscando en el pecado, hay que ir a salvarlo, ¿o no? O le pedimos, Señor, pasa el rayo nomás. Y Jesús le dice, la esencia, le dice Jesús, estamos para salvar almas, esa es la esencia. Pero es que este reincidente peca, mira lo que está haciendo. Somos bomberos, aquí lo dice, sálvenlos, arrebátenlos del fuego. Esos están listos para la puerta del infierno. Arrebátenlos. Mientras esté con vida, arrebátalo, hay una esperanza. Dile que está a tu lado, si es mujer, buenos días, señorita bombero. Y el que te dice hombre, buenos días, señor bombero. Se está quemando Juanito, se está quemando Juanito, hay que ir a rescatarlo. Se está quemando Pepita, se está quemando Pepita, hay que ir a rescatarla. Algunos tienen olor a carbón ya. Olor a lava, olor a azufre. Pero mientras no muera, lo podemos arrebatar. ¡Wow! Mire, Santiago capítulo 5, versículo 20 dice así. Hermanos, si alguno se extravía de la verdad, otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Pero algunos dicen, no, que se filetee nomás. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay una tercera categoría de eso ya. Dice, compadézcanse ya de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Rescatemos a todos, pero no te contamines. Jesús dijo, ten misericordia, lo he dicho muchas veces aquí. Una,
El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. 2, ¿dónde están los que te juzgan cuando se queda sola con ella? 3, le dice, mirándole a la cara, ni yo te juzgo. 3, misericordia. Y al final le dice, vete y no peques más. Aquí igual, brindemos compasión, brindemos misericordia, amor, hagamos todo lo posible para que no se queme, arrebatémoslos, pero no renunciemos a la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esto lo escribe un escritor latinoamericano. La inteligencia no se manifiesta por tener un determinado nivel de estudio, sino en la capacidad de guardar silencio cuando el ignorante hace ruido. ¿Y quién es la verdad?, le pregunta Pilato. Era tan evidente que prefiere guardar silencio. Termino. Esta es la nueva serie. Chancho Cordero, Walter, copy-paste aquí no. Sí, por favor, no empecemos con los... hay derechos de autor aquí en esta cuestión. Esta es la serie 1.1 Chancho Cordero. Fíjense por qué le coloqué Chancho Cordero. Cuando hay que sacrificar a los animales, si hay un animal que grita, el chancho. El chancho. Y algunos gritan cuando los corrigen como un chancho. Gritan, no, incorregible. Gritan como chancho cuando se sienten ofendidos. Y el chancho, si alguien ha participado del sacrificio de un chancho, verifíquelo. Gritan, jabonoso. Pero el cordero es el único animal que no grita. Yo presencié cuando degollaron un cordero hace muchos años, cuando fuimos con la Carolina a Chiloé, a lo mejor el cordero, teníamos 2 años, después de una noche del día siguiente, que vamos a dar detalles ya. Nos atendieron de apellido Águila también, un hombre de campo y todo, y a mí me daba como un cordero, nunca había visto degollar un animal. Y el corderito miraba así, igual que ahí, con cara de cordero. Algunos discípulos son así, sí, bueno, ya, lo voy a hacer. Y hay otros que son como chanchos. Gritan por refalosos, salen arrancando. ¿Qué queremos nosotros? ¿Ser chanchos o corderos? Como cordero fue llevado al matadero, habla de Jesús, y oveja delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Yo sé que hay mucha injusticia que tenemos alrededor. Yo sé que hay muchas situaciones que uno vive súper ingratas y traiciones, pero no son derechos de venganza, porque hay uno que pagó un alto precio por nosotros. La bendición del silencio produce una conexión con Dios extraordinaria y nos hace ser mejores personas, mejores seres humanos, para ser hombres y mujeres compasivas. Qué increíble que una mujer no cristiana como Mónica Lewinsky hable de la compasión. La única motivación que ella tiene hoy día es, por favor, sean compasivos con aquel que comete un error. Y está fuera de una iglesia hablando de eso. Que Dios nos traiga revelación de esta palabra. Gracias, hermanos. Hablando